Esta es una edición más de Sin Vuelta Seguida a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de todos ustedes. Mariana, ustedes saben, está con una licencia de estudios, se está formando nuestra compañera en Europa. Fue convocada por una de las más prestigiosas universidades de España. Primero fue convocado Felipe, ahora le toca a Mariana y después le toca a Tatina. A él se le está escuchando. ¿A vos se le está escuchando? Yo no escucho. Yo a vos te escucho bien, a él no. Él Pero no capaz me que escucha. sí, afuera sí. Capaz que la gente le escucha. Sí. Y AS. ¿Te prendió Pico Braulio tu micrófono? Nosotros todos creemos que sí. Tiene batería, ¿no? Bueno, algo tocaste cuando te sentaste, que estaba súper bien. Bueno, Bueno. ¿cómo estás, Pedro? La información hoy del día de la jornada, yo me desayunaba esta madrugada, esta información cuando, de hecho, estaba viniendo al canal Sí. en las primeras horas de este día que nace, o que nacía, ahora está por morir ya esta jornada. Ajá. Está en el El ocaso señor del día. Pedro Guyari anunciaba en un tabloide, anunciaba su próximo matrimonio, pero te quiero decir que de verdad es una información que me emociona, Me imagino. me regocija en el alma. Sí. Estoy sintiendo, Pedro, que este es el momento máximo en la televisión nacional de poder decirte, por fin cayó, por fin cayó Pedro Guyari. Felicitaciones, Pedro. Pero muchas gracias. ¿Cuándo te Toto. casaste hoy? El año que viene. Bueno, Fecha a no, un mes, determinar. Bueno, tirame algo por lo menos así. Cumplió 12 meses. Bueno, yo Ya no le puedo hiciste esperar decir de 20 años manera- como para que después me digas Y Seguí un zafando, año más. ¿verdad? seguí pico robándose. Un año más. Pues. Pero lindo, Pedro, ¿eh? No, claro que sí. Es la misma emoción que yo sentí cuando vos te Pero por supuesto. anunciaste. Pero vos con bombo, vos estabas lo deseando ya Sí, desde pero hace vos años. fuiste, vos no. También, sí, claro que sí. Pero fuiste un hueso duro de roer si es que tengo que inventar una palabra nunca antes dicha en televisión. Podríamos decir que ahora soy reincidente, porque ya estuve casado, Sí, estoy sí, divorciado. Ahora ya más maduro, en fin, ya Sí. uno ve la Reincidente. cosa, claro, con otra perspectiva y, bueno, en fin. ¿Sabes? Yo no sé si aquí. Pero es Claro, la que forma que presentó su casamiento, anunció así, una estrella de televisión. No, no, Claro, la casa a su lado. no son los niveles con un sombrero de. Sí, de ¿cómo es? Y Un porque des- uno Un despliegue de producción, viejo. entra, ¿viste? Eso es porque uno entra en una aventura del matrimonio. ¿Una qué? Tipo Indiana Jones, una aventura. ¿no? Ah, ok. Por eso, ok. Sí. una linda aventura. Qué cara dura que son. Claro, sí, yo decía bien en radio, Pero se en la pusieron todos de acuerdo intimidad de para la radio hacerlo. decía, lo mejor que va a pasar acá es que Pedro se va a casar y no nos vamos a dar ni cuenta, un día vamos a venir y ya está casado. Sí, ya está casado, sí, así ¿Verdad? es. Entonces, ¿dónde? ¿En las Islas Mauricio te casas? ¿Dónde te casas? No, si me caso acá, en mi país, por supuesto. Claro, sí, Sí. por supuesto. Hasta la música paró, ¿eh? Sí, Cuando empezamos a hablar. Parece que nadie está creyendo. Nadie cree. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Toto, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, Bien, será. bien. Muy bien. El mundo del cómic de Calor, duelo por el Stan fallecimiento Lee. de Stan Lee. Sí. 95 hoy- años. 95 años. Y nuestra compañera Claro. María José me decía, no entiendo por qué la vida es así. Hay tantas personas malas por ahí, se lleva a Sí. Stan Lee. Le digo, pero escúchame, mamita, 95 años. Ya, Deja que es- se vaya, es tipo, algo- ya. No, pero Ya se estaba quedando de cara dura, ¿verdad? Stan Lee. es algo 95 natural, años. ¿no? Lo que Vamos, pasa es que ¿no? a pesar de la edad, era una persona muy lúcida y Claro, seguía si trabajando. hay alguien o sea, que tiene 90, 95 años y no está viendo, le pido Claro, mil disculpas por el sí. comentario en chiste. Porque ¿verdad? es claro, güey. Claro. Son No. Por favor. un desbocado, viejo. Digo, pero... en ese Aparte de sentido hablar que- así en esos términos famoso sobre que ya Stan te va a Lee, viejo. tocar. Claro, sí, pero Te va a tocar. ya vivió el hombre, ¿verdad? O sea, Vivió, Y pero vaya viste que vivió y uno- todo Sí, lo que aportó sí. y lo que hizo, ¿verdad? no, Sí, sin duda, sin duda. muchísimo. Bueno, le mandamos un saludo a toda su familia, a Hulk, a Spider-Man y a todos que están de duelo. A por Thor, supuesto. sobre todo. A Thor, sí, que está Sí, de duelo y es terrible lo que están viendo. A Flash y todos Mm. los muchachos, ¿verdad? Claro. No, Flash parece que era de otro, ¿verdad? Él ya vio todo Sí, igual nomás. Pero Capitán sí. América. Capitán América también está de América, duelo. sí. Sí. Sí, están todos ahí. Sí. Bueno, no se solucionó el tema. No. Gente de hoy, co. Y Vos pero ve sabés. la tema, ¿será? Sí, se vos sabés metió mal en el que- acelerador, sí que. Hay varios estilos de llevar la crisis, ¿no? Hmm. Están los que... Eso planteaba yo en la radio intervienen- hoy. ¿Ah, sí? Sí. Están los que intervienen directamente y están los que tienen la teoría de que los acontecimientos se Let it vayan be. desarrollando. Déjalo ser, viejo. Déjalo ser, claro. No, en serio. Yo recuerdo, por ejemplo, Dejar en hacer, dejar pasar, diría. la Juan época Miguel, ¿verdad? de Carlos Menem y Alfonsín, por ejemplo. Alfonsín era una persona que sí tenía la teoría de que los acontecimientos se vayan desarrollando y que eso entraría en un caos. Se ha encausado. Menem, en cambio, no, era distinto. El tipo intervenía. En fin, en algunos casos da resultado, en otros no. En este caso me parece que ya, no sé, acá Sí. no hay A ver, solución. uno puede Uno hubiese dejar. esperado el fin de semana una reunión, por Y, ejemplo. por ¿verdad? ejemplo, Yo tengo que decir una cosa. Y no hubo nada. Uno puede esperar que la cuestión se encauce o que encuentre su cauce
natural después de la explosión, Posible. ¿verdad? La teoría del Big Bang en crisis, digamos, que explote todo Sí. y después algo se va formando y la acompañamos para que evolucione a una salida y a una solución. Exactamente. ¿Verdad? Pero en muchas cosas podemos esperar. Pero me parece que en salud y educación hay cosas que no tienen luego cauce desde hace un montón de tiempo. Sí. Se está intentando, es como el Pilcomayo. Mm. Hace rato se intenta hacer un cauce para que pueda entrar y serpentea y se entra y sale y cuando parece que va a entrar sale otra vez y así estamos. Entonces tenemos, y haciendo la analogía con el Pilcomayo, tenemos gente que te hace pequeñas represas y a ellos nomás les llega el agua, al resto. Sí, que Estoy se colega. Al resto están esperando ahí en la sequía. Un- Entonces, en educación la cuestión se tenía que haber desactivado rápido. Sobre todo teniendo en cuenta todo, te interrumpo nomás ahí porque quiero enganchar con lo de Pedro. Gente que entiende y que está en este tema hace muchos años te dice que esta relación, digamos, de distanciamiento, por no decir otra cosa, de frialdad, digamos, ya no es nueva. No. Prácticamente se vio a los primeros días. Y nunca nadie intervino, Toto. Nunca se intervino. Claro. Para evitar que llegue la explosión pública. Pero ahora ya explotó públicamente. No, ahora ya es un escándalo público. Ya se putearon, perdón el francés, ya se putearon públicamente, se tiraron flores ahí, ¿verdad? Ya se fue todo al tacho, ¿verdad? Entonces uno hubiese esperado que eso que vos decís, pero que pase antes, ¿verdad? Claro. Ahora ya está, ahora ya En medio de la era el momento de crisis. golpear la mesa y decir, señores, vámonos por lo menos Yo dos. voy a hacer una... Tipo Osvaldo Domínguez, vamos Claro, en el vestuario, vamos a soluciona liquidar el negocio, ¿verdad? Yo voy a hacer una, no es una lectura ni un análisis sesudo, ni que estuve el fin de semana haciendo apuntes y llamando a asesores espirituales para que me digan cómo formar mi pensamiento. Voy a decir algo que para mí es básico y lo voy a decir como un espectador más. Mm. Y no voy a hablar de condiciones académicas, de trayectoria, no. Voy a hablar simplemente de jerarquía. Simplemente de jerarquía. PETA es uno, Sí, el número uno de esa cartera. totalmente. Él es el uno por jerarquía. El ministro. Está preparado, no está preparado, no entro en eso. Es el uno. Nancy Ovelar es dos, le guste, no le guste, sea 10.000 veces más probado, no, es la número dos. Sí. Cano es el número 2 o el número 3, dependiendo, podemos poner un 2 empate ahí por la jerarquía. Claro, sí. Estoy hablando por la Del jerarquía. cargo, claro. Y Casañas Levy es el número 4 o 5, Sí. Sí, él está, claro. porque él, digamos, en rango administrativo incluso, ¿verdad? En rango administrativo nomás, no estoy hablando de la calidad profesional o no. Ni ¿Cómo es intelectual ni posible? nada. Claro, por eso. no estoy hablando de quién tiene que dirigir el ministerio, Nada. nada de eso. Estoy hablando de jerarquía y un mensaje de jerarquía nomás. De jerarquía institucional, digo, ¿verdad? Entonces, si yo me voy y públicamente le mando al demonio al gerente de la empresa y digo, señor es un inútil, Está señor fuera. es no sé qué cuánto, yo soy el único que está preparado académica, intelectual, con experiencia para dirigir este canal y no un inútil Y afuera. como usted, prepotente, dictador. ¿Dónde estoy yo al día siguiente? Y está afuera. Bueno, entonces, tampoco, le saco el condimento político nomás, No, ¿verdad? claro, claro. Porque sabemos que un problema interno en una empresa no es lo mismo que tener un posible problema político también después de la decisión. Pero la cuestión se tendría que haber tomado con el rigor jerárquico en una situación como esta. Porque vos le estás sacando, bien o mal, autoridad al número uno. Sí, le está Cuando el cuestionando. número 2 te está saltando y te está gritando de todo, y vos tenés que recrudecer tu discurso como número uno para no achicarte o para no achicarte ante la situación, para no quedar desacreditado, más allá de que algunos puedan decir que ya está desacreditado el ministro hoy. Por una cuestión jerárquica, Nancy Ovelar tenía que estar fuera ayer, antes de ayer. El viernes. El sábado ya tenía que haber dejado de viernes ser al viceministra. mediodía. ¿Por qué? Y- Porque de todas formas los mensajes políticos están puestos. Claro. Cuando explota la crisis, Mm. PETA hace un discurso frente al presidente de la República. Sí. Y lo decíamos nosotros el viernes. Hasta aquí cada vez que PETA dijo, el presidente me dijo a mí que, se cumplió. Sí. Entonces uno tomando nomás ese parámetro dice, si PETA dice que el presidente le dijo, él es el ministro, tenemos que entender ya cuál es la solución. El presidente le apoya a él. Ujú. Hoy, Casañas Levy continúa con su postura, sacando, yo repito, esto no estamos hablando de condiciones, pero desde su posición está hablando de soberbia, está hablando de claques mafiosas. Hoy decía él, en su cuenta de Twitter, decía, mafiosos que quieren continuar en el ministerio. Y estamos hablando de un tipo de una posición administrativa inferior a la de una viceministra. Claro. Los términos son fuertes. Hay que entender el mensaje. Hay que entender el mensaje. Acá Nancy Ovelar perdió el partido.
al menos la cuestión, salvo que en medida se va a modificar una cuestión de movilizaciones, perdió el partido. Mira. Eduardo Peta también lo perdió de cierta forma por alguna cuestión, pero perdió la mano. Ya esta no es la mano ganadora, no va a revertir este resultado. Te voy a decir algo escuchándola hoy, no sé si por ahí coinciden, a la senadora Ovelar. ¿Viste cómo calificó a, No, hoy durísimo. estuvo. a durísima Peta, le pegó. al ministro? Claro, pero yo digo también, Blanca Ovelar, Nancy, vienen todos de lo que es este ministerio, Sí. son los que también dieron su granito de arena para lo que es el Ministerio de Educación hoy. Vamos, vamos, Son esa, uno de los grandes poderes dentro del esa es ministerio. la verdad. Sí. Entonces, por favor, y por otro lado está Peta. Entonces tenés que, me imagino que Mario Abdo tiene que elegir entre más de lo mismo, porque esa es la verdad con Blanca Ovelar y todo el discurso, con todo el respeto a la senadora, por supuesto, y Eduardo Peta, que por ahí es algo nuevo, pero no se sabe qué es lo que va a pasar. Claro, no se sabe qué es lo que propone. Sí, Pero, o ¿entendés? sea, es una incertidumbre. Es una disyuntiva. Pero a lo que voy nomás es. No solamente habló Blanca, habló también. Sí, habló Baqueta. de Beto Velar, o sea, Beto hay Velar, la molestia Baqueta, ya todo, se sí. generó. Sí. Entonces, el presidente tiene que tomar una decisión. Yo sé Mm. que los tiempos, a veces para tomar decisiones, los tiempos presidenciales se extienden, son semanas, días, e incluso vimos cuestiones que tardaron meses y se tomaron ciertas decisiones. Pero repito, educación no es el mejor lugar para decir me voy a tomar tiempos sacerdotales y esperar a meditar con mi almohada y que después, qué ¿verdad? digo. Qué sé yo. Hay decisiones que hay que tomar. Nancy Velar, esta mano perdió. Yo creo que sí. Esta mano perdió. Yo Ahora, creo que sí. si el presidente lo saca hoy, solamente a Peta o solamente a Nancy, él ya tiene que evaluar el mal mayor o el mal menor. Yo creo que eso. ¿Verdad? Él tiene que tener. Algunos te dicen los dos tienen que estar fuera, tiene que venir otro y no sé qué historia, ¿verdad? Hay que ir con dos. Pero Peta viene con una chapa Claro. de respaldo del presidente de la República. Ah. ¿Hasta dónde el presidente de la República puede respaldar a alguien que le va a generar una crisis política hoy? Y después, ¿qué es lo que tanto tiene? No estoy diciendo de manera peyorativa ni criticando, sino ¿cuál es el mérito que permite que Eduardo Peta continúe teniendo un respaldo tan fuerte del presidente de la República? ¿Caudal electoral? No, ¿Fuerza política en el Congreso? no. Puede ser. Algo. Hay un Ahí sí. estudio que Ahí sí hay nosotros algo. desconozcamos a lo mejor que tiene hoy el presidente. Dice, Eduardo Peta es el funcionario público de mejor consideración ciudadana y sacarlo a él. Los yanquis son especialistas en esto. Hay una crisis, te hacen encuesta y a las 2 horas te tienen el resultado. ¿Sí? Si lo saca Eduardo Peta va a generar una crisis mayor en la gente Quiebra. y tu credibilidad se baja en los primeros 100 días. Quiebra el discurso de la transparencia, ¿entendés? Porque Pero acá me supuestamente está no, pero- denunciando una situación Pero ya me de parece que no es una irregularidad. cuestión de transparencia. Acá ya me parece una Es el cuestión origen. política. Claro. Entonces vos lo podés sacar a Peta y puede continuar Casaña Ley haciendo la investigación. No va a poder. No, olvídate. No va a poder. Bueno, pero podés poner Para a cómo otro. están las cosas se van los dos. Se O sea, da claro, todo- pero se da todo el podés poner equipo. a otro. Se da todo el equipo. Repito, yo no creo, y no, es una valoración profesional, es una mirada no. Casañas Levy es el único que puede continuar el proceso. Eduardo Peta es el único que puede continuar el proceso como para decir, los saco a los dos o saco a Peta por una cuestión política para terminar esta crisis y que la educación pueda continuar por un camino por lo menos de estudio de algo. Mira, O sea, ¿por dónde pasa la fortaleza o la firmeza de mantener a Eduardo Peta ahí adelante? ¿O tiene razón y se quiere limpiar, digamos, de Ovelar? Lo que pasa es que en ambos casos, Toto, va a tener repercusiones en el Senado. claro. En ambos Claro, casos. sin duda. Con diferencia de color nomás. Pero, ¿y ¿dónde está el mal mayor? ¿Quién es el mal mayor y el Claro, mal y ese menor? ya tiene que evaluar el Eso presidente. es lo que tiene que evaluar. Hubiera evaluado ya el fin de semana, ¿no? Mira, ¿qué costó lo que acepten lo de Peta? En el Sí, Senado, claro. digo. ¿Te imaginas que Sí. No digas. ¿Cómo que no? No Entre digas. los Beto Velar siempre tuvo un discurso de jejeje. Sí, pero Jejeje después... nomás, ¿verdad? O sea, Hoy escuchamos todo ahí. y hoy del salieron a equipo. sacar todo lo que tenían El único guardado. que respaldó fue meses. Friedman. Claro, pero ahora ya era porque ellos ven que están perdiendo una posible miembro de bancada. Y bueno. Bueno, vamos a continuar, porque si no nos vamos a quedar nosotros Sí, nomás, sí. que ahí tenemos una mesa Para eso realmente le invitamos a los invitados, al final nosotros espectacular. nomás estamos hablando Yo acá. creo que es la primera vez que está Blanca con nosotros, ¿verdad? Sí. Blanca, habla Le habrá de- traído el Ladio antes. ¿Eh? El Ladio estamos, o sea, No, el Ladio ya es panelista. panelista. De la OTEP SN. ¿Cómo estás, Blanca? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ustedes y a la teleaudiencia. La primera vez con nosotros, Blanca. Sí, en este programa sí. Bueno, bienvenida. Sí, en el canal ya te hemos Sí, tenido en otras oportunidades. exactamente. Ustedes van a analizar la situación desde otra perspectiva. Ahora nosotros, hasta casi como espectadores, preocupados de la situación.
¿qué análisis pueden tener? ¿Ya hablaron, se reunieron? Sé qué postura tienen, pero digamos, de cómo analizar cuánto tiempo más tienen que aguantar esta crisis, o tienen que aguantar esta crisis en la educación. Bueno, en realidad nosotros analizamos, el sábado pasado tuvimos una plenaria nacional, porque lo que pasa en educación es siempre preocupación de todos, ¿verdad? Y mucho más Perdón, Blanca, ¿coincidió nomás o fue consecuencia de todo este tema, la plenaria? No, estaba luego prevista ok. y aprovechamos también para agregar el tema, para dar una vuelta, digamos, con los compañeros que fueron convocados de las regiones. Bueno, y más o menos es así que el análisis que tiene la OTDCN. La crisis en realidad no es solamente una crisis en educación. Nuestro país viene arrastrando una crisis en temas de salud, en temas de seguridad, en todo aspecto viene una crisis, ¿verdad? Y con ello se suma que nosotros hemos colocado en los congresos regionales que tuvimos la crisis de la educación. Y es un contexto demasiado grande porque ahí está, por ejemplo, los jóvenes que están fuera del sistema educativo. Hay una precariedad casi del 56% en infraestructura, que hasta el momento no pudo dar salida. Y el gobierno anterior, con Marta Lafuente, que nosotros caracterizamos una época de retroceso en educación por la persecución que hay en todo sentido, ¿verdad? Que no nos permite a un educador criticar, porque los que criticamos siempre viene después las palizas, ¿verdad? Y yo creo que en este se suma lo que es este gobierno, porque fue la última, el último ministerio que no tenía ministro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue un debate? ¿O eran los empresarios? ¿O era un político? ¿O era un abogado? Todo fue un debate, el tema educativo, quién iba a ser, porque era uno de los los peores desafíos, digamos, para este gobierno, ¿verdad? Uno de los más grandes, si es que le queremos poner, digamos, de manera positiva. Exactamente, ¿verdad? Bueno. Entonces, nosotros hemos criticado en su momento poner una persona que no tenga un bagaje en educación, porque tenemos muchas personas que pueden incidir y encaminar esta crisis en educación, porque hay una crisis acá, no paran, por ejemplo, las movilizaciones, los cierres de rutas por rubros, por infraestructuras, las tomas de colegios no paran. Entonces hay que mirar desde una perspectiva largo, ¿verdad?, de qué es lo que produce esto. Y tenía que ser, para nuestro sindicato, ¿verdad?, tenía que ser una persona por lo menos que pueda encauzar y encaminar, porque creemos que todos los sindicatos estamos abiertos en ese sentido para poder ayudar un grano de arena, ¿verdad? Entonces, cuando no hay la gota de agua a lo mejor que colmó, cuando no hay una democracia interna, empieza a chispear, porque vos no tenés dónde encauzar tus preocupaciones como el colectivo, que puede ser Robert Cano, Nancio Velar y el ministro de Educación. Porque yo creo que todos se fueron preocupados y encontraron una situación que tiene que encaminar, y si encuentran una barrera por la que no puede traspasar, entonces siempre brota esos aspectos de denuncia, porque no se tiene más a dónde recurrir cuando vos denunciás algo interno, ¿verdad? Entonces hay que buscar por qué Nancio Velar se fue a los medios cuando podía sentarse a discutir internamente y buscar las soluciones si es que había una apertura, ¿verdad? Eso dice que no podían, ¿verdad? O sea, no se podían sentar uno frente al otro. Y bueno, entonces... Eso me parece una locura, Blanca. Lo que plantea Blanca me parece que es lo más lógico. Yo tengo un problema contigo, nos sentamos, hablamos y bueno... Según nos Velar, vamos, sí, te vas vos, yo, trabajamos dos veces juntos. en 3 meses. Pero justamente ese... ¿Cómo que le dicen face to face? No, eso no. Cara a cara no podían hacer. Y Exactamente. lo que dice Blanca, sí. la falta de espacio de diálogo, entonces vos tenés que rematar por algún lado. Exactamente. Cuando no encontrás justifico, ¿verdad? espacio, Pero sí. es lo lógico. Sí. Entonces, porque yo creo que una institución, por más de que haya una jerarquía, debe haber un espacio horizontal, ¿verdad? Por ejemplo, en un sindicato, si el dirigente es intocable, si el dirigente no se le puede cuestionar, entonces los docentes se retiran y
no habla más, ¿verdad? Y cuando le das posibilidad a que critiquen, ¿verdad? Te critica y vas construyendo una herramienta política, en este caso la organización. Y yo miro esta institución en ese sentido, ¿verdad? Si PETA se pone, porque yo le creo en una parte, compañeros, que hay un autoritarismo en el Ministerio de Educación, a la OTED, no sé, por nuestras críticas, por nuestro cuestionamiento, que pasaron 3 meses y hasta ahora no nos da una audiencia. No, pero no te preocupes, Blanca. Con los Yo chicos digo lo mismo, nomás, con el exactamente, aire lo mismo. sí. Con Piri sí se reunió. Claro. Fenaz estuvo ayer, el viernes Viernes, tampoco. sí. Nos hablamos nosotros Sí. todo el tiempo. Voy a aprovechar porque Los quiero saludar a todos antes de ir a la Los pausa y directores vamos a también. continuar. Blanca, por supuesto. Está con nosotros Francisco Jiménez, ex viceministro. ¿Alguna vez hiciste algo así, Francisco? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Toto, para vos, para Pedro, para Felipe. ¿Alguna vez dijiste, bueno, yo le voy a rematar nomás ya públicamente al ministro o a la ministra porque tenemos que encontrar algún lugar? O sea, fuera del chiste, me parece inédito, ¿verdad? Por lo menos en educación yo no recuerdo. Mira, Toto, hasta el pasado viernes eso era inimaginable, porque en el Poder Ejecutivo los cargos de responsabilidad política son jerárquicos, ¿verdad? Cuando ustedes en la introducción hablaban, bueno, a Robert Cano, ¿dónde lo ubicamos? Robert Cano y Nancy son cuarto en el Poder Ejecutivo en función a lo jerárquico. Presidente de la República, vicepresidente de la República, secretario de Estado, que son los ministros, y los subsecretarios de Estado, que son, digamos, los viceministros. Eso es una prescripción constitucional, digamos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista jerárquico, era inimaginable que aconteciera lo que sucedió el pasado viernes, porque, atención, no es simplemente una cuestión de disputa y una cuestión de diferencias, sino son acusaciones que desde mi perspectiva apuntan, digamos, a una sola cuestión, que tiene que ver con la transparencia, con la honestidad, ¿verdad? Y con la legalidad. ¿Por qué? Y porque la acusación de PETA es en relación con la que ya es de conocimiento público de que el marido de la viceministra es funcionario del ministerio y eso es incompatible, según PETA, incompatible con las disposiciones legales, no puede formar parte como miembro de una empresa constructora que fiscaliza las obras de infraestructura del Ministerio de Educación. La acusación de Nancy es que PETA contrató a una directora de nivel sin haber cumplido la disposición establecida en la Ley de la Función Pública, que es someterse a un concurso público de oposición para poder ser, digamos, contratado como funcionario. O sea, para mí son acusaciones. En el caso de Nancy, más grave aún porque pasó más allá. Lo trató de incompetente, digamos, al ministro. Claro, ese punto es fundamental. Fue personal. No una diferencia de criterios, son acusaciones de cuestiones legales, ¿verdad? Eladio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes, Toto, Felipe y el señor Gutierrez, que próximamente vamos a comer la torta por ahí, ¿verdad? Sopa diría alguien por ahí, ¿verdad? Si te invita. Sí, te invito. Eladio, antes de a la pausa y a la vuelta vamos a tener, por supuesto, más tiempo. Le decía a Blanca, bueno, no te preocupes, no es exclusividad, que a usted nomás no la atendió, si parece que no habló con nadie. Si no hubiera sido en aquel programa que estaba Nancy Ovelar, en el programa y que estuviste y que le entregaste personalmente, porque fue al aire incluso, la propuesta que ustedes tenían, a lo mejor hasta hoy tenían la carpeta en la mano. Efectivamente. Bueno, yo creo que en realidad lo que ocurrió en el Ministerio de Educación y Ciencias es un bochorno, una vergüenza nacional, cosa que no debiera haber ocurrido, ¿verdad? Y acá los compañeros ya mencionaron varios de los aspectos, pero yo quiero decir algo puntual. La falta de criterio, porque creo que eso es lo que ocurrió acá, se debe fundamentalmente a la falta de perfil que tenía el ministro desde el momento en que fue mencionado como candidato potencial, ¿verdad? Nosotros como organización hemos señalado eso, que él no representa el perfil deseado para un ministerio tan sensible y tan importante para la vida de un país, ¿verdad? Y en ese contexto, PETA no reúne los requisitos y eso está demostrándose hoy, ¿verdad? Primero, no tiene, vos señalabas que en realidad no querés mencionar el aspecto académico, lo que sea. Él no tiene preparación alguna para el área de la educación. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso es algo público que vemos en su currículum, ¿verdad? No estoy descalificándolo en ese sentido, porque él es muy bueno, pero para ser director de la policía caminera, ¿verdad? Todo el perfil que él tiene no es para educación, categórico, ¿verdad? Y eso creo que ningún ciudadano que ame a la República del Paraguay puede decir lo contrario. Segunda cuestión, él no es participativo
porque está justamente acostumbrado a otro perfil. Y yo creo que equivoca el escenario en donde él está trabajando actualmente. Él cree que o está en la fiscalía o en la policía. Entonces la verticalidad que plantea en el trato de los asuntos que concierne a educación, él lo lleva en ese sentido. O si no, ¿cómo se explica que haya acusado a 1.200 personas de planilleros, pero después no presenta pruebas? ¿Cómo se explica que él haya denunciado como planilleros políticos a fundamentalmente personas electas en cargos electivos en las juntas municipales y juntas municipales, pero que en realidad no había sido, sino nosotros tenemos casos puntuales que podemos mencionar en donde se le incluyó en una lista de los futuros sumariados como planilleros políticos a concejales que fueron electos, pero en carácter de suplente, ¿verdad? Que no tiene nada que ver en cuanto a la incompatibilidad de funciones, ¿verdad? Primero porque esa persona ni siquiera cumple la función de concejal, ¿verdad? Va a cumplir en el momento en que algún titular salga de la función. Y eso, no se respetó ahí el debido proceso, la presunción de la inocencia, ¿verdad? Y muchos otros detalles que en un Estado de Derecho se tiene que tener en cuenta. Por eso yo creo que se instaló en realidad en el Ministerio de Educación y Ciencias un espacio a través de los líderes que se han nombrado de vertical, dictatorial, y que no da posibilidades a una participación efectiva de los actores fundamentales de la comunidad, ¿verdad? ¿Por qué no nos recibe a nosotros? ¿Por qué no recibe a los estudiantes? Porque probablemente no tiene argumentos para poder decirnos, bueno, hagamos esto, porque nosotros nos vamos con sendos argumentos, ¿verdad? Y bueno, y mínimamente si no conoce él el espacio, tendría que tener un técnico que le habilite para poder decir eso, ¿verdad? Pero él no nos recibe, ¿para qué? ¿Y por qué? Porque no tiene la competencia necesaria, ¿verdad? Por eso nosotros simplemente decimos y no opinamos de quién debe ser o no, ¿verdad? Pero lo que sí creemos que PETA no tiene que seguir en el Ministerio de Educación y Ciencia. No es el perfil que necesitamos para el proyecto país que empezamos a construir desde hace un tiempo importante. Nancy, sí. Vamos a la Nancy vuelta de la pausa. tampoco, Nancy tampoco, Nancy yo creo. ¿Por qué? Porque ese equipo ya no genera credibilidad. Perdieron la confianza, creo yo, de la ciudadanía, ¿verdad? Vamos a hacer ahora sí una pausita. Y a la vuelta, yo te digo, arrancó. Bien. Estamos por pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y el casamentero va a arrancar. Sí, por favor. Ese es nuestro regalo de casamiento para Me vos. metió un picadillo igual, ¿eh? Muchas gracias, ¿Eh? qué Metió emoción. un picadillo antes de ir. Sí, metió un bocadillo, sí. Sí. No, yo estaba escuchándola a Blanca Ábalos y también a Eladio, porque son del sector sindical, y generalmente lo que son las cosas, ¿no? Cuando un candidato propuesto por el sector sindical accede, porque de hecho no fue Piris el qué sé yo, pero es del sector sindical, accede al cargo, porque de hecho fue así o no, ¿no? Es del sector sindical. Sin embargo, vos hablas con los sindicatos y están todos disconformes. Es más, hoy no sé si Piris va a sostener esto, pero yo me pregunto entonces cómo tiene que ser la cosa. ¿El sector sindical se va a unir alguna vez, por ejemplo, para proponer, porque otros sectores también lo hacen, quién tendría que estar al frente Perdón, del pero ministerio? para aportar más, había casi un consenso en ese sentido con Aguilera. Sí. que dijeron, Sí. mira, si le dejan a Raúl, Sí. no Eso nos sí. molesta, nos Eso- dijeron directamente, él tiene que ser, pero si Pero- se queda este señor, Yo voy ¿verdad? a eso. ¿Qué pasa si justamente para zanjar esto lo convocan nuevamente a Aguilera? Porque me imagino que tendría el consenso de todos, y de Piris incluido, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber la postura de los Mira, sectores en el caso sindicales. de la UNE, nosotros tenemos bien definido qué queremos y quién queremos que sea un ministro de Educación, ¿verdad? Entonces planteamos un perfil. Un ministro de Educación para nosotros tiene que ser en primer lugar un líder positivo y propositivo. Y para ser positivo entonces tiene que tener algunas cualidades puntuales. Para ser propositivo tiene que conocer básicamente el área en donde va a estar
cumpliendo su función. Y ese liderazgo tiene que ser participativo también, no solo propositivo. Porque si bien es cierto, se dice, no, el ministro político vale, ¿verdad? Porque para eso están los asesores. Sin embargo, yo creo que ningún líder puede conducir bien si no conoce nada de lo que es el área de formación, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿no se le puede nombrar a un educador, por ejemplo, para el área de la fiscalía, de la seguridad? Porque no tiene conocimiento teórico, no tiene la práctica, la vivencia requerida para el efecto. Educación es un área igualmente profesional, ¿verdad? Es una ciencia la educación, en donde se le tiene que nombrar a una persona que básicamente tiene conocimiento del área. Y ustedes dirán, ¿PETA tiene conocimiento? No tiene. ¿Tiene experiencia? No tiene. Conclusión, no debe ser ministro, ¿verdad? ¿Y quién debe ser entonces ministro? Esa persona que, y Raúl Aguilera probablemente reúna ese requisito, ¿verdad? Él tiene la que sonó, por lo experiencia, menos. claro, sonó, y bueno, y probablemente haya sido un líder que puede conducir el proceso por conocimiento, por experiencia, etcétera, etcétera. Pero además de eso, porque es participativo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos bien claro quién debe ser y quién no debe ser. Y nosotros creemos que el presidente de la República metió la pata al nominarle a él, ¿verdad? Más allá de los intereses políticos partidarios. Porque si nosotros vamos a considerar solamente lo político partidario, estamos fritos nuevamente en educación, ¿verdad? Y estos 5 años van a seguir siendo una pérdida de tiempo para poder avanzar en lo que todos los ciudadanos paraguayos queremos, mejorar la calidad de la educación pública. Eso no lo vamos a lograr nunca si es que no cambiamos realmente la política educativa en la República del Paraguay. Blanca. Sí, es un cargo político. Y ese cargo político permite un manoseo e improvisa para un ministro de Educación. Porque, bueno, si yo me subo como presidente, yo le pongo a Eladio, porque es de mi partido político o es de mi movimiento. Y yo creo que eso no debe ser un perfil para un ministro de Educación. Porque acá, por ejemplo, en Paraguay, yo por lo menos estoy como dirigente nacional casi 10 años y se han cambiado ministros, pero nunca fue un puntal, digamos, que tiene que tener perfil. Que tiene que tener perfil para un maestro. Vos para enseñar preescolar tenés que tener perfil. Para enseñar matemática te exige perfil, porque eso es lo que demuestra tu preparación para llevar adelante ese desafío, ¿verdad? El Ministerio de Educación eso no tiene en cuenta. Cuando sube un nuevo gobierno, raja a todo lo que están dentro del ministerio y trae su equipo. Y no caracteriza quién de las personas que estaban en el ministerio puede ayudar, inclusive para llevar mejor adelante la educación. Entonces yo creo y estoy de acuerdo con Eladio en el sentido de que nosotros también cuando iba a subir como ministro de Educación, a mí me asustó luego así, al escuchar primeramente me asusté, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además él se caracteriza siempre por su autoritarismo. En todo lugar, a lo mejor vos le ves, la gente dice, PETA va a poner en su lugar las cosas. Pero no es solamente corrupción, es muchísimas cosas que hay en educación que hay que arreglar. Ahora, por ejemplo, se centra en la crisis y se queda todo. Sí. Hay trabajos finales, hay examen, el ministerio hay un paro, ¿verdad? Que ya saca, que va a descontar, ¿verdad? Cuando no hay conversación, siempre recurre nuevamente al autoritarismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que PETA no reúne las condiciones para seguir inclusive, porque entonces va a desmejorar, va a empeorar la situación, porque si en 3 meses no pueden causar una política que pueda ser abierto, democrático, para que la gente pueda apoyar, porque acá hasta los medios de comunicación, las personas que son doctores, todos van a poder apoyar, aunque él no entienda tan bien la educación, porque hasta en categoría se equivoca, ¿verdad? Y eso te demuestra que él no tiene una preparación para tal o cual cosa, ¿verdad?
Entonces, creemos que llevó adelante los 1.200 planilleros, afectó a muchas personas inclusive, ¿verdad? Porque personas que han fallecido están en la lista de planilleros. Y eso es un extremo sin tener las bases fundamentales de probar eso, acusar ya que hay planillerismo en el país, ¿verdad? Entonces, es difícil así hablar de nombres. Yo creo que acá el principal responsable en este momento de parar la pelota y poner las cosas en su lugar es el presidente de la República, pero también los sindicatos tenemos que exigir, porque no podemos quedar callados que se peleen ellos, se llamen, bueno, yo me voy si no te vas vos, en una institución tan importante en donde las personas que creen en educación todavía están esperando que se arregle, que se mejore y que sus hijos y sus hijas puedan aprender mejor en las escuelas, ¿verdad? Entonces es una falta de respeto a todos los paraguayos poner una persona que no reúne esas condiciones básicas para poder llevar adelante el Ministerio de Educación. Felipe, ¿tenés una No, pregunta? Vamos a hacer la vuelta de la pausa, ¿sí? Dale. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a Dale, la la vuelta ya vuelta está Felipe listo. Pausa y ya volvemos. Felipe, por favor. Y después Eladio me pidió, quiere acotar algo también. Francisco, ¿han habido ministros políticos en educación? Inclusive se hace un balance de la democracia, creo que la mayoría fueron políticos, digamos, ¿verdad? Tal vez tenían más perfil, por lo menos tenían más conocimiento, estaban más ligados. Algo de carrera ya ayuda. De carrera, ¿verdad? Pero también tenían a su favor, que justamente por ser políticos, creo yo, dialogaban. Te digo dos ejemplos de que no son políticos, y bueno, y tenerlo de Marta Lafuente, por ejemplo, ¿verdad? Que sumamente técnica, una persona muy preparada aparentemente, pero no dialogaba con nadie, ¿verdad? Y ahora tenés una mezcla de los dos, que para mí es anecdótico, o sea, por lo menos paradójico, ¿verdad? Que político de pura cepa, pero el tipo no le abre la puerta a nadie. Y tiene dos muy buenos técnicos, como dicen, ¿eh? Uno puede discutir argelería de uno, que otro ocupo de un sector, qué sé yo, podemos decir mil cosas si querés. Pero capacidad tampoco le falta a sus vices. Tiene dos muy buenos vices, ¿verdad? Que tal vez podrían haber hecho la tarea, por ejemplo, de hablar con los gremios y esas cosas. Pero si todo también es petacéntrico nomás, mientras tanto, ¿quién gobierna? ¿Quién se carga la educación mientras tanto, verdad? Mira, Felipe, hay que tener en cuenta, si consideramos simplemente como un corte del 89 al 2018, el acontecimiento del 2015 y 2016. 2015 la primavera estudiantil. Recuerden que eso estuvo liderado por los estudiantes secundarios, tanto el sector público y privado. Desde el año 59 al 2015, o sea, imagínate si hace el cálculo, después de cuánto tiempo se unieron los estudiantes secundarios, tanto del sector público como del privado, porque las organizaciones estudiantiles secundarias siempre fue el sector público, el privado miraba desde lejos, a excepción del 89, reitero, según la historia de la educación. Entonces tenés el dato del 2015, tenés el dato del 2010, la primavera estudiantil, que fue la manifestación de los chicos, ¿verdad?, en las calles de Asunción, 2016, que es la toma de los colegios, que finalmente concluyó en la destitución o en la renuncia de la ministra Marta Lafuente. Estos dos, digamos, hechos históricos para la educación paraguaya, desde mi punto de vista, marcó una cuestión muy importante. La propia ciudadanía comenzó a demostrar mayor interés hacia la educación y no solamente los estamentos. El que generó mayor expectativa en relación con la designación de la cartera del ministerio fue el de educación y fue prácticamente uno de los últimos designados, ¿verdad? Casi seguro que entonces, todo el mundo, no solamente los estudiantes y los docentes, padres de familia están expectantes, sino la ciudadanía también. La prensa se hizo eco, bueno, ¿cuándo va a designar, verdad? Y comenzaron las especulaciones con los nombres. Sí. 5 programas hicimos esperando a ver quién iba a ser el... Claro, y para responder a tu pregunta, Felipe, a partir de ahí se comenzó, como nunca antes, este año, antes de la designación, comenzaron la gente a hablar si existe o no un perfil para ser ministro de Educación. Desde mi parecer, claro que existe un perfil. Si nosotros miramos en los países de la región, vemos que el ministro de Educación
tiene un perfil. El primer requisito del perfil tiene que ver con el conocimiento que tiene del área. Pero no solamente tiene que ser pedagogo, es decir, alguien que comprenda, digamos, el contexto dentro del aula o que conozca el proceso pedagógico de un aprendizaje, sino tiene que tener conocimiento de la política educativa, porque va a administrar la política educativa. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía y la política? Que la pedagogía se ocupa básicamente de lo que es el sistema, de lo que está dentro del sistema. El que tiene formación en política educativa tiene una visión mucho más sistémica y dice, ¿qué hacemos con los 80.000 niños que están fuera del sistema educativo y los 160.000 jóvenes de entre 15 a 18 años que también están fuera de la educación media, ¿verdad? Entonces, esa visión política se requiere porque el cargo es un cargo político. Además del conocimiento, porque además tiene que tomar decisiones sobre política educativa, además de eso tiene que ser digamos, una persona que demuestre capacidad en la construcción de acuerdos y consensos. ¿Por qué? Porque el mayor dilema del Ministerio de Educación del 89 a hoy tuvo que ver con la gobernabilidad educativa. Los docentes organizados, los gremios, siempre representaron un problema para el Ministerio de Educación y desde el 2016 pasaron a ser los estudiantes también, ¿verdad? Entonces necesitamos una persona con capacidad para sentarse a negociar permanentemente con ellos. Y finalmente una tercera característica, desde mi parecer, que tiene que ver con la capacidad administrativa que tiene. Si hoy nosotros miramos la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación y sobre todo a lo que hace a los fondos del FONACIDE, nos encontramos que algunos programas solamente llegaron al 15% de ejecución. Es decir, tenemos suficiente plata y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Eladio, ¿querías aportar algo antes de...? Ese último dato Siempre es lapidario. claro, siempre el problema fue la guita, la plata. El gerenciamiento. Ahora tenéis y no sé nada. No, yo quiero señalar tres cositas, ¿verdad? Uno, el nombramiento de PETA ha sido una bofetada para todos los conocedores de la educación. Acá está al lado mío un señor conocedor del área que bien pudo haber sido ministro, ¿verdad? Por su apertura, por su conocimiento y por su experiencia. No fue tenido en cuenta. Eso, el nombramiento de PETA dentro del propio Ministerio de Educación significó muchísimas bofetadas a muchas personas, ¿verdad? Que tenían el conocimiento, que pueden cumplir esa función y que no han sido tenidos en cuenta, ¿no? Eso por un lado. Es una designación absolutamente política, ¿verdad? No se entiende desde otra perspectiva y más aún es un favor político, ¿verdad? Por el acompañamiento que se tuvo en la campaña de Añetete, ¿verdad? No olvidemos que él fue candidato a gobernador por Central, ¿verdad? Y consecuentemente sumó seguramente algunos votos para Marito, ¿verdad? Perdió, pero entonces tengo que ubicarle a mi amigo y le ubico acá en el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Por qué no lo ubicó en otro ámbito si el ministerio, o sea, el Estado es tan grande, ¿verdad? Tercero, otra designación, y no tiene nada que ver en realidad, o sea, tiene que ver con los trabajadores también. En el Ministerio en el IPS se le nombra... Es la misma lógica, sí, es la misma lógica. Se le nombra a un político también. Y públicamente el propio presidente de la República reconoce que es un favor político, que le está devolviendo el favor que le ha hecho en la campaña porque él se definió apoyarle habiendo tenido otras oportunidades. Una vergüenza total, ¿verdad? Más aún cuando el nombramiento se hace en una entidad que no es del Estado. Yo, como afiliado, o sea, como socio, no sé cómo... Como aportante del IPS, estoy enojado por eso. Lastimosamente los sindicatos que están en el IPS son unos inútiles, ¿verdad? Que realmente se callan ante tamaña violación de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué el presidente de la República tiene que administrar? Y es más, por ejemplo, se presenta la casa que tenemos en San Bernardino para la tercera edad como un aporte del gobierno nacional, ¿verdad? Y no es esa la realidad. Ciudadanos paraguayos, abramos nuestros ojos, ¿verdad? Nos están robando el instrumento tal vez más importante en la seguridad social en la República del Paraguay. Y ni hablamos del resto de la seguridad social, ¿verdad? Y un tercer elemento probablemente que es muy significativo también, la carrera docente ahora está en peligro de consolidarse en el 2021. Porque después de 3 años de lucha, de trabajo denodado, de discusiones que no son tan sencillas, hemos podido nosotros consensuar con el gobierno la implementación de la carrera docente y en ese marco del salario básico profesional, que recién en el 2021 se va a terminar. Se violentaron los acuerdos, ¿verdad?
Y Peta también fue el que eso violentó, con su amigo político partidario también, Silvio Piris. Por eso nosotros el próximo miércoles vamos a estar en las calles reclamando, en vez de estar trabajando después de haber logrado ese consenso. Esas son situaciones que a veces nuestros conciudadanos no analizan, ¿verdad? Y es una pena porque yo creo que muchas cosas podemos mejorar en Paraguay si somos serios y trabajamos institucionalmente. Sé que me estoy quedando sin tiempo, pero Eladio, acabas de nombrar algo de la carrera de la carrera docente. Y nos trae un libro en el que participó el señor Francisco Jiménez, Shock Educativo, y en este libro en puntual, recién en la pausa estábamos hablando, Francisco, de la cantidad de, entre comillas, y perdón, no quiero que piensen que lo trato como una mercadería, pero ¿cuántos docentes tenemos que producir en los próximos años? Y acá Eladio nos dice, bueno, pero está en peligro la carrera docente. Entonces, ¿para qué vamos a formar qué? ¿Cuánto era el número que, según los estudios que hay? Según los estudios, entre 3.500 y 4.000 docentes anual. En 2 años se tienen que reponer porque Se acceden van a a los jubilar. beneficios de la jubilación y la política del ministerio no está previendo eso. Vale decir, si continuamos, digamos, sin agenda dentro del ministerio, en lo que hace simplemente, si focalizamos nuestra mirada al tema docente, No, uno de los tantos puntos. muchísimas instituciones educativas y aulas quedarán sin docentes. Terrible. Blanca quería decir también Sí, algo. Blanca, y Sí. con eso nos vamos. Muchas Por gracias. ejemplo, a nosotros nos preocupa, y yo quiero entregarles a ustedes en este programa también este material que fue elaborado fruto de los congresos Yo le voy a entregar al regionales. viceministro ahora o viceministra cuando le toque. Cuando porque venga parece acá. que al final nosotros Porque hacemos este eso va si a no se ser- juntan con ustedes. Este programa va a encauzar para llegar hasta el ministerio nuestro programa, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, ya se firmó el acuerdo con el Banco Mundial, así como dijo Francisco, ya se tiene una ruta para la reforma educativa. No hay todavía ni una reunión respecto a eso y ya hay un congreso que ellos preparan para febrero, ¿verdad? Entonces, preparan nuevamente una educación para fracasar, no para sacar de donde está enterrado nuestra educación. Por eso, a mí me gustaría mucho seguir trabajando con los padres, con los estudiantes, con los gremios, para poder exigir la participación en la nueva elaboración de un modelo educativo que tenemos que participar todos. Y en eso, por ejemplo, hasta ahora, a través de este programa estoy entregando eso, porque queremos participar, queremos hacer parte a nuestros padres y estudiantes de esta política y nuevo modelo educativo de nuestro país. Muchas gracias, Blanca. Francisco, Toto, sí, tengo 10 sí, minutos. invitar a los compañeros trabajadores de la educación a participar efectivamente en la movilización que vamos a hacer el miércoles 14 a partir de las 8 horas en la Plaza Uruguaya. Desde ahí vamos a estar partiendo hasta el Parlamento Nacional para defender nuestro presupuesto que se nos robó por un acuerdo suscrito con PETA y Silvio Piris. Entonces, compañeros, defendamos la educación pública porque la carrera docente es una de las estrategias para poder lograr la mejora de la calidad. Blanca, Blanca. 10 segundos la Sí, invitación no, ya. solamente para invitar a los estudiantes, a la comunidad educativa, porque el presupuesto es la segunda ley más importante del país, ¿verdad? En que todos tenemos que abocar para que pueda aumentar ese presupuesto en beneficio del pueblo paraguayo. Y acá hay que romper ese acuerdo burocrático que firmó Piris y PETA, ¿verdad?, para que los docentes puedan acceder al beneficio del 16% que se ha consensuado. Y nosotros vamos a salir en todas las regiones en base el día miércoles y los que puedan trasladarse a Asunción. Y el segundo día, si es que continúa, nosotros vamos a salir con mucha fuerza para poder exigir mayor presupuesto para educación. Muchas gracias a los tres. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para despedirnos. Pausa. Bien. Muy bien, nos estamos yendo. Gracias, Felipe. Chao, Toto. Pedro, felicitaciones nada más por tu Muchas compromiso gracias. próximo Muchas matrimonio. Muy Así buen que programa, ¿eh? Felicitaciones. Sí, sí. la Muy buen verdad que programa. sí, Un clarita debate la posición, alto nivel. Ellos tienen clarísima, Sí. por lo menos su postura. Sí, hay que ver que si más arriba tienen cómo estar. Ah, Bueno, nos vamos a encontrar mañana. ¿sí? Hasta mañana. Hasta Gracias por mañana. estar. Chau, chau. chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a